Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta subcomunidad de Reconstruyendo una Vida Sin Adicciones. Mi nombre es Elvis Yamil Covarrubia Chávez y te quiero dar las gracias por estar viendo esta transmisión donde lo que buscamos es informar a las personas acerca de lo que nos tiene aquí, que es el tema de las adicciones. Probablemente tú eres padre, madre, hijo, pareja, esposo, novio, de alguien que está viviendo el problema de las adicciones. Y el día de hoy quiero invitarte a escuchar este tema que vamos a abordar en esta comunidad, en esta sesión, en este día, donde la temática es, tú sabías o tú sabes o conoces que probablemente aquella persona en tu vida que esté viviendo el problema de las adicciones no solamente tiene un trastorno por consumo de sustancias, sino que probablemente también hay un trastorno anímico de la personalidad que está afectando y de cierta manera repercutiendo en los avances o mejorías que pudieran existir en su tratamiento. El día de hoy vamos a tratar de contestar esta duda, esta pregunta, esta incógnita, donde a veces los familiares desconocen esta información y que creo yo, asumo yo como responsable, hacerles saber que esta información es indispensable, el que ustedes conozcan los términos, el que ustedes sepan que no solamente hay un trastorno por consumo de sustancias, o sea, adicción, sino que también hay un trastorno a veces detrás de ello, como un trastorno anímico de la personalidad. Es importante que lo conozcan porque a veces los resultados que se esperan, aquella idealización que se hace en relación a la fe o a la esperanza que tienes de recibir o ofrecer un tratamiento de adicciones a tu familiar, muchas veces no se toma en cuenta esta parte y la desesperanza surge. El que tú ya no tengas esa fe, esa disposición a ayudar a tu familiar, muchas veces influye en esto. Entonces, por ahí anda ya mi madre, Guillermina Chávez Álvarez, dice, gloria a Dios, aquí estamos presentes, firmes y bendiciones para todos. Y bueno, yo sé que es un poco tardado el que las personas se conecten, pero tú que me vas a escuchar más adelante en el podcast, que te invitamos a suscribirte al podcast de Facebook, en Spotify, a suscribirte en la página de Facebook o en el canal de YouTube, pues bueno, déjame decirte que cada vez que hablamos de un tema de manera muy general, hablamos desde un objetivo general y un objetivo específico. El día de hoy el tema que nos tiene aquí lo titulé Trastorno de la personalidad y trastorno de adicción, patología dual. ¿Qué es una patología dual? ¿Qué es un trastorno de personalidad? ¿Qué es un trastorno de adicción? El día de hoy vamos a hablar de eso. Pero antes que nada, te quiero invitar a compartir este video en algún grupo, con alguna persona de manera directa, etiquetarlo, compartirle este video, porque la ayuda es gratuita. Y para que siga siendo gratuita de mi parte, su servidor, tú tal vez que me estás escuchando por primera vez, déjame decirte un poquito de mis antecedentes en el tema de las adicciones. Hace un año colaboraba en Centros de Integración Juvenil, una institución federal aquí en la Ciudad de México, donde pude intervenir en escuelas primarias, bachilleratos, clínicas, albergues, anexos que ofrecen la atención en adicciones y obviamente en las escuelas abordábamos temas de prevención. En esta institución llevo ya 11 años como voluntario de manera activa, constantemente apoyando y participando en ella. He trabajado en diferentes lugares aquí en el estado de Colima, sobre todo en Villa de Álvarez, Comala y Colima, diferentes albergues, anexos, clínicas, y actualmente me encuentro trabajando en una comunidad terapéutica. Tengo una especialidad en psicoanálisis y un diplomado en terapia cognitivo-conductual. Yo sé que tal vez hay personas que ya sepan esta información de mi parte, pero el día de hoy quiero compartírsela a aquella persona que nos está viendo por primera vez y que tal vez tenga duda de quién es ese tipo que está ahí hablando libremente de las adicciones. Y pues bueno, dentro de ello también he recibido capacitaciones, sobre todo en el tema de prevención y atención de las adicciones a nivel primario, secundario y también en la atención residencial y ambulatoria.
Y pues bueno, ¿cuál es el objetivo del día de hoy? El objetivo del tema del día de hoy, recordemos, es dos trastornos interactuando en el problema de las adicciones, patologías dual. El objetivo general del día de hoy es dar a conocer aspectos importantes en relación a los trastornos del ánimo y a los trastornos por consumo de sustancias psicoactivas. Nuestros objetivos específicos es: 1. Conocer la relación entre ambos tipos de trastornos, cómo se relacionan estos trastornos en una persona. Ya lo señalaba, muchas veces la familia desconoce que no solamente hay un trastorno por consumo de sustancias, sino que hay un trastorno anímico o de la personalidad que también se debe de atender. Muchas veces la atención psiquiátrica es necesaria y el consumo o la ingesta de psicofármacos ayuda a estabilizar o regularizar los procesos neuronales que existen en nuestro cerebro. Otro de los objetivos específicos es concientizar a la población de la importancia de recibir tratamiento psicológico en cuestión del problema de la adicción. Pero ahora preguntémonos, ¿qué es una patología dual o comorbilidad? Como tal, la patología dual se refiere de que una persona sufra dos patologías, dos enfermedades mentales. Una de ellas es un trastorno por consumo de sustancias y otra un trastorno de personalidad o anímico. Por lo tanto, en el área de la salud mental se utiliza este término para especificar lo que sucede a las personas que sufren al mismo tiempo en su vida una adicción y otro trastorno mental. Recordemos que las adicciones es una enfermedad mental también y una enfermedad fisiológica también. Es una combinación. Ahora, muchas veces no utilizo autores, pero cuando tú quieras saber un poco de información de esto, de dónde se rescata, con qué fundamento lo hablas, yo con todo gusto, de manera directa, te puedo mandar información donde se rescata esta información, porque a veces hay personas que me ha tocado que hablan libremente de los temas, pero no tienen argumentos, no tienen un sustento teórico y solamente es muy fácil hablar a las cámaras y yo tratar de convencerte que sé de las adicciones cuando realmente no es así. Ahora, referente a lo que estamos hablando, existen investigaciones como la de Ibáñez, Cáceres, Brusher y Selijas, que son autores que se encargan de trabajar en el tema de la patología dual, que evidencian que la mayor parte de las veces ambas patologías coexisten, o sea, se relacionan mutuamente en la persona que está teniendo un problema de las adicciones. Ambas patologías coexisten y siendo que el trastorno anímico primario causa o factor detonante del uso de sustancias psicoactivas, pudiendo así interferir en el tratamiento solamente del trastorno anímico. Se los traduzco de una manera más entendible y legible. ¿Qué quiere decir esto? Alfredo Solís por ahí anda, dice buenas tardes, saludos Alfredo. Lo que acabo de hacerles saber es el hecho de que estos autores señalan que hay un primer trastorno que es evidente. Dentro de lo que yo pude capacitarme en centros de integración, es que me enseñaron que muchos de los trastornos de adicciones o las adicciones como tal surgen por un trastorno de conducta. Un trastorno de conducta que en la niñez se llama trastorno disruptivo, donde el niño o el adolescente empieza a presentar conductas antisociales, donde falta el respeto, donde no cumple con sus responsabilidades, donde rompe, quema, quebra, jala pelo, rasguña, muerde, entre otros tipos de acciones de esta índole. Entonces, cuando pasa esto, se describe que la persona, que el niño o adolescente tiene un trastorno de conducta.
conducta desafiante o disruptiva se le conoce. Y es ahí cuando ya hay un trastorno que se va acrecentando cuando no es atendido en su momento. Hay muchos padres que hoy en día, desde que tengo atendiendo familiares, señalan, es que si yo hubiera podido conocer esta información cuando mi hijo estaba pequeño, hubiera intervenido en su momento. Nunca es tarde, pero las consecuencias a veces se ven más reflejadas. Entonces, estos autores señalan que hay un trastorno anímico, ansiedad o depresión, o un trastorno de personalidad, neurótico, histérico, obsesivo, borderline, que hoy últimamente las generaciones de hoy de jóvenes presentan mucho este trastorno borderline. Y entonces hay este trastorno primario y este puede ser causa o factor de detonar el uso de sustancias psicoactivas. En su momento vamos a hablar de un tema de factores de riesgo, donde les voy a hacer saber que los factores de riesgo están muy relacionados en que un adolescente a veces, para minorar su ansiedad, para minorar su tristeza, para minorar su angustia, sus preocupaciones o todo aquello a que no le pueda hacer frente con sus estrategias, utiliza la sustancia para aminorar esos efectos. Entonces es importante reconocer que este uso de sustancias psicoactivas puede ser debido a que ya hay un trastorno anímico de la personalidad y que por eso la persona utiliza la sustancia psicoactiva, la droga, para tratar de aminorar o de sobrellevar los síntomas del otro trastorno. Entonces, esto muchas veces va a interferir en la atención o el tratamiento del trastorno anímico. A veces las personas no entienden que su hijo puede presentar un trastorno de ansiedad o depresión y que debe de ser atendido a la par, o que en ocasiones se toma la decisión de primero atender un trastorno, el trastorno anímico, y luego el trastorno por consumo de sustancias psicoactivas, en caso de que se detecte cuál fue el que detonó qué cosa. Ahora, por lo tanto, todo tratamiento ofrecido a la población con problemas de adicción debe contemplar estrategias e implementación de tratamientos complementarios para estas patologías duales. Los anexos, las granjas, los albergues muchas veces no tienen ni idea del conocimiento que aquí se les está ofreciendo el día de hoy, que aquí se les está poniendo enfrente. Muchas veces estos lugares desconocen que deben de tener un tratamiento complementario que aborde ambas patologías, que aborde ambas enfermedades. Y entonces no hay estrategias, técnicas o orientación para poder darle de cierta manera una atención más adecuada, más apropiada a la persona con problemas de adicción. Es por eso que a veces no es por hablar mal, pero sí los encargados de estos lugares, anexos, granjas, albergues, solamente buscan a veces, muchas de las veces, un beneficio personal. Empezaron por un beneficio social, pero a veces la ambición les hace olvidar la causa social. Ahora, ¿qué es un trastorno por consumo de sustancias psicoactivas? Como tal, el trastorno de consumo de sustancias psicoactivas es un término más técnico. Se utiliza más en el lenguaje técnico entre los profesionales de lo que comúnmente se conoce como adicción. Y desde esta perspectiva, la adicción es una enfermedad que afecta al cerebro y el comportamiento de una persona, produciendo una incapacidad para controlar el consumo de ciertas sustancias, que en este caso, en el estado de Colima, de donde yo soy, gracias a los datos que en algún momento pude obtener para mi tesis, la sustancia de mayor impacto en el estado de Colima es el consumo de metanfetaminas, lo más conocido como cristal, foco o ice. Esa es la sustancia de impacto en el estado de Colima. Y donde la edad que en aquel entonces, en los 2000, todavía se encontraba en adultos entre 20 y 21 años, ha reducido a que los menores
entre la edad de 13 a 10 años consuman a temprana edad. Dense cuenta la problemática que implica todo esto. Probablemente alguno de los que nos está viendo se han preguntado cuál es la causa de este trastorno del cual les acabo de mencionar, que es el trastorno por consumo de sustancias. Y como tal, la causa exacta del trastorno de adicción se desconoce, pero se habla de ciertas investigaciones que pueden interferir aspectos genéticos. Cuando hablamos de aspectos genéticos, es heredado por la familia, por nuestros padres, por nuestros abuelos. Genéticamente hay cierta influencia en que la persona desarrolle un trastorno de adicción. Cuando yo les he señalado en otro momento que es importante hacer un familiograma. Un familiograma te ayuda a identificar la genealogía de tu familia, tus ancestros, tus tatarabuelos, tus abuelos, tus padres, tus tíos, tus hermanos, y ver probablemente las enfermedades mentales que dentro de la familia existieron o existen, ver el consumo de sustancias psicoactivas o de alcohol o de tabaco, y ver cómo esto va influyendo e interfiriendo en la vida de la persona con problemas de adicción dentro de la familia. Y genéticamente, pues evidentemente hay una influencia. Otra de las cosas que probablemente pueden ser causa es la presión de compañeros. Cuando uno es adolescente, la presión de las amistades, de los amigos, influye mucho. Y esa puede ser otra causa de desarrollar un trastorno de consumo de sustancias. Otro es el sufrimiento emocional. Muchas veces, tal vez ustedes han escuchado el término resiliencia. La persona que es resiliente puede hacer frente a los problemas de su vida de una manera adecuada y correcta, hacerle frente, resistir, por eso se le llama resiliencia. O sea, tiene un término asociado al rebote, o sea, hace que por más veces que rebote, que por más veces que afronte un problema, él va a encontrar la solución con sus habilidades, con sus estrategias. Pero el sufrimiento emocional muchas veces orilla a las personas a generar también un trastorno de consumo de sustancias. Y lo he visto yo que he escuchado historias de que los padres los abandonan, de que en la familia hay abuso, incesto, abuso sexual, abuso psicológico, abuso emocional, abuso verbal, donde no hay un cuidador, donde hay consumo de alcohol desde que eran pequeños. Este es un sufrimiento emocional. Pasa también mucho las rupturas amorosas. Eso es algo que impacta, no tienen idea, en la persona con problemas de adicción que podría entrar en este sufrimiento emocional del cual estamos hablando como causa del desarrollo de un trastorno de consumo de sustancias psicoactivas. Otra es la ansiedad. El que una persona tenga un trastorno de ansiedad o presenta ansiedad constantemente también puede ser una causa del consumo de sustancias psicoactivas. La depresión, la tristeza puede ser otra causa que la persona desarrolle un trastorno por consumo de sustancias, que ya tenga un trastorno de ansiedad o que tenga un trastorno de depresión. Y otra causa puede ser el estrés ambiental, en la familia, en el trabajo, en la sociedad. Puede ser una causa que te genere estrés y que les platico una breve historia. Cuando no te va bien en la vida, cuando te corren, cuando no te resultan las cosas como tú esperabas, cuando terminas una relación, cuando en tu familia tienes muchos conflictos, muchas peleas, muchas discusiones, esto genera estrés y es ambiental, o sea, el ambiente es donde tú te rodeas, donde tú te desenvuelves. Esto genera estrés, evidentemente, y por ende, esto puede ser también un factor que interviene en lo que la persona, en que la persona tome la decisión de utilizar una sustancia psicoactiva. Permítanme un momento y continúo. Ahora, muchas personas que desarrollan un problema de consumo de sustancias tienen depresión, un trastorno de déficit de atención, el famoso TDT.
o TDAH, trastornos de estrés postraumáticos. Si les interesa saber un poquito más de cada uno de estos trastornos, déjenlo en los comentarios. A mí me interesa, yo quiero saber de cada uno de estos trastornos y con mucho gusto, después de que terminemos los temas que ya tenemos determinados para este taller de padres de familia, en su momento podemos abordar cada uno de estos trastornos para que exista una noción de ellos. Entonces, hay un trastorno de depresión, un trastorno de déficit de atención, hay un trastorno de estrés postraumático o un problema de salud mental como tal de manera general. Eso puede que desarrolle un consumo de sustancias. Y nos detenemos en esto último para pasar a hablar de los otros trastornos en cuestión de la salud mental. Si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto pueden hacerlo a través de los comentarios, decirnos desde dónde nos ven, desde hace cuánto tiempo nos ven, qué les parece el tema que se está abordando el día de hoy, si hay alguna duda, algún comentario, alguna opinión, algún aporte, con mucho gusto pueden hacerlo a través de los comentarios. Ahora, ¿qué son los otros trastornos de los que habíamos hablado? ¿Qué son los trastornos anímicos? Estos trastornos del estado anímico son trastornos de la salud mental, caracterizados por la existencia de alteraciones emocionales, conscientes en periodos prolongados de tristeza, que en este caso, cuando hay una tristeza prolongada, estamos hablando de un trastorno de depresión, de exaltaciones, euforias excesivas, donde en este caso estamos hablando de un trastorno de manía, o de ambos, donde si hay depresión y hay manía, estamos hablando de un trastorno de bipolaridad tipo 1, tipo 2, dependiendo qué tanto se presente la depresión o la manía. Pero sí se dan cuenta cómo influye esta cuestión de la alteración emocional en una persona para desarrollar un trastorno anímico. Este tipo de trastornos de los que estamos hablando pueden aumentar el riesgo, ojo, del suicidio, así como del incremento de las enfermedades del corazón y de la diabetes. Y es verdad, porque hace poco, atendiendo a un paciente y a su familia, la angustia de la madre era, ¿cómo puedo enseñarle a mi hijo a vivir con su trastorno cuando su trastorno interfiere en que pueda mantener un trabajo fijo, en que pueda acatar órdenes, en que pueda solventarse sus gastos y ser responsable de su vida? ¿Cómo yo como madre puedo ayudarle a mi hijo cuando yo conozco las características y las consecuencias que puede vivir debido a tener este trastorno? Y era interesante porque es cierto, la persona con un trastorno anímico, con un trastorno de personalidad, debe de generar conciencia de su trastorno, de su enfermedad mental. Mientras no genere conciencia, es como aquel diabético que sabe que tiene diabetes, pero sigue tomando coca, o que sigue sin hacer ejercicio, o que sigue sin cuidar su alimentación, y a final de cuentas ignora, no le gusta que los demás lo juzguen, lo critiquen, le hagan saber lo que no tiene que hacer, sabiendo hasta cierto punto lo que le hace daño o le puede causar un problema de salud mayor o más grave, a aumentar la gravedad del problema. Por ahí anda Alfredo Solís, dice, me interesa ver trastornos. Con mucho gusto, Alfredo, tomaremos en cuenta tu opinión para en algún momento entonces hacer temas en específico. Ahora, es importante detectar y hacer una autoevaluación en relación a lo siguiente referente a esto que estamos hablando. ¿Sientes que tus emociones interfieren en tu trabajo, en tus relaciones, en tus actividades sociales u otros aspectos de tu vida? ¿Tienes problemas con el alcohol o las drogas? ¿Tienes pensamientos o conductas suicidas? Es poco probable que el trastorno de estado de ánimo desaparezca por sí solo e incluso puede empeorar con el tiempo. Pero
muchas personas han tenido esta situación en su vida, donde no le toman importancia en su momento, donde sus emociones interfieren en esto que acabamos de señalar, en la pareja, en la familia, en la escuela, con los amigos, en la comunidad, con tus compañeros de trabajo, interfieren, pero a veces no le damos importancia. Yo que he trabajado en diferentes lugares, ¿cuántas veces, sobre todo antes de ser profesional, en mis trabajos de estudiante, cuántas veces no tuvimos ese compañero que venía con problemas emocionales de su hogar y por cualquier comentario o hasta cierto punto observación, explotaba de la nada? Es que tú quién eres para decirme, o qué te importa. Eso es que interfiera tus emociones en las relaciones que mantienes con los demás. El consumo de alcohol o de drogas. También, ¿por qué consumes drogas? ¿Estás triste? ¿Estás desilusionado? ¿Hay un sentimiento de fracaso, de abandono, de rechazo? ¿Qué está pasando en tu vida que te orilló a desarrollar un trastorno o el uso de una de estas sustancias? ¿Tienes pensamientos? O sea, ¿se has llegado a pensar en quitarte la vida? ¿O tienes conductas suicidas? Cuando hablamos de conductas suicidas es que bajo el efecto de alguna sustancia te pongas en riesgo. Manejar bajo el efecto del alcohol, utilizar las sustancias para robar, asaltar, qué sé yo. Ese tipo de conductas son conductas suicidas que muchas veces no se toma en cuenta. Alfredo Solís dice, ¿es necesario que la persona afectada sepa su situación de trastorno? Sí, es necesario. No se lo podemos ocultar ni podemos tratar de aparentar que la persona no tiene este trastorno y tratar de ocultarlo, aminorarlo o no hablar del tema. Es necesario. Recordemos que lo que le señalaba hace un momento es la concientización de él acerca del trastorno que está viviendo. Ahora, una vez que hablamos de ambos tipos de trastornos, vayamos al siguiente punto. Pero antes de ir al siguiente punto, te quiero pedir a manera de gratitud para que estos videos sigan gratuitos de mi parte, de tu servidor, que me ayudes de 3 maneras. La primera, así como lo vas a ver ahorita en tu celular, en tu tablet, en tu computadora, en tu laptop, de donde nos estés viendo, puedes ver que aparecen ahí muchos me gusta, me encanta, me importa. Esas reacciones yo te voy a pedir que las regales durante el transcurso de este video. ¿Por qué te pido de esta manera tu gratitud? Para que este video llegue a más personas que requieran esta información. Yo veo a mi amigo Carlos que me está ayudando con estos likes y eso me encanta. Te mando un saludo, carnalito. En su momento les diré quién es Carlos. Es más, te invito a hacer una entrevista, Carlos, cuando gustes, porque a veces la gente no cree de lo que hablo o de lo que viví. Y pues bueno, esa es la primera invitación. Así de manera, hasta que se te canse el dedo, dale a ese me gusta, me encanta o me importa. Y luego te voy a pedir una segunda forma de ayudar a esta comunidad para que el video llegue a más personas. A través de tu comentario. Un hola, un cómo estás, un bendiciones, tu opinión. Cualquier comentario que gustes agregar a la caja de comentarios, puedes hacerla también. Y por último, compartir este video. Por favor, ayúdanos a compartir este video o a etiquetar a una persona que requiera saber esta información en su vida, para de cierta manera recibir esta orientación, esta ayuda que ofrecemos de manera gratuita. No cobramos, no tenemos cuota de recuperación, no hay nada de eso. Mi intención es de manera gratuita ayudar a la comunidad, y no solamente a la comunidad, sino a aquella persona que se da interesada en tratar de saber del tema de adicciones para atender su problema de adicción, para como familiar abordar esa problemática de manera más objetiva, o como pareja saber qué hacer. Bueno, y ahora sí, mencionaba que ahora, después de que hablamos de estos dos tipos de trastorno,
Vamos a pasar al siguiente punto. Ciertas drogas ilegales pueden causar una adicción en personas que experimentan uno o más síntomas de problema de salud mental. Los problemas de salud mental a veces conducen al consumo de drogas o alcohol, ya que en algunas personas con problemas de salud mental pueden abusar de estas sustancias como una forma de automedicación. Así a veces utilizan las personas la ingesta o el consumo de sustancias psicoactivas. Tratan de minimizar ese dolor, ese sufrimiento. ¿Cuántas veces no hemos sabido de historias donde escuchamos que la persona empieza a consumir alcohol por una ruptura amorosa, por una ruptura de matrimonio, por la pérdida de un familiar, de un amigo, de un conocido, por la pérdida de una oferta laboral o la pérdida del trabajo o el cúmulo de situaciones como en esta situación? Eso es lo que muchas veces no se aborda. En la cultura del hombre, en México, no se nos educa a expresarnos como hombres, no se nos educa a reconocer nuestra vulnerabilidad como seres humanos, lejos de ser hombres, como seres humanos, donde siempre tratamos de aparentar ser fuertes, ser rudos, demostrar que sí podemos, que no necesitamos ayuda, no llorar enfrente de los demás. Estos son problemas de salud mental, donde el no compartirlo, el no expresarlo, el no hacérselo saber a alguien más, genera una acumulación de estrés, de ansiedad, de depresión, al punto de que busca la sustancia para tratar de no pensar en ello, de tratar de ignorarlo, de tratar de borrarlo de su mente. Pero lo que pasa es que eso a final de cuentas se va incrementando. Los trastornos mentales y el uso de sustancias comparten causas subyacentes, como los cambios en la composición cerebral, vulnerabilidades genéticas y el contacto temprano con el estrés o el trauma. Por un trauma, una persona también, o una acumulación de traumas, una persona también puede ser orillada a utilizar alguna sustancia psicoactiva, alguna droga. Pero también cuando hablamos de subyacentes es que de cierta manera surgen y mantienen una relación ambos, y la composición cerebral se ve afectada tanto por el consumo de sustancias, por el trastorno de consumo, como por un trastorno anímico. Hay cierta vulnerabilidad genética. Evidentemente, hay enfermedades mentales que también se heredan, no solamente en el uso de sustancias psicoactivas. Más de uno de cuatro adultos que padecen un problema de salud grave también tienen un problema de consumo de sustancias. O sea, imagínense si tenemos 8 personas, 2 de esas personas tienen también un problema de consumo de sustancias. Los problemas por uso de sustancias se observan más frecuentemente asociados a ciertos problemas de salud mental, entre los que incluyen, ojo aquí, una persona que consume sustancias psicoactivas se ve frecuentado o mantiene una relación con estos trastornos o problemas de salud mental. Depresión, trastornos de ansiedad, esquizofrenia y trastornos de personalidad. Aunque la esquizofrenia es un trastorno de personalidad y la depresión y la ansiedad son trastornos anímicos. Cuando hay esto, una persona tiende a frecuentar, utilizar alguna sustancia. Hasta aquí podemos señalar la existencia frecuente y estrecha de la relación entre trastornos anímicos y trastornos por uso de sustancias psicoactivas, donde por su parte el trastorno anímico puede facilitar el consumo de sustancias, mientras que el trastorno del uso de sustancias puede a su vez causar o provocar un aumento de los síntomas anímicos. Entonces, ¿cómo es esto? Cuando hay un trastorno anímico,
la persona tiene la probabilidad de desarrollar un trastorno de consumo, utilizar drogas. Cuando hay un trastorno de ambos, o sea, cuando tiene ambos trastornos, el consumo de sustancias psicoactivas puede aumentar los síntomas del trastorno anímico o de la enfermedad mental. Es importante destacar que del total de pacientes con trastorno de uso de sustancias psicoactivas en consulta psiquiátrica, ya estamos hablando de términos más relevantes, más impactantes. Un 40% presenta trastornos anímicos. Cuando la persona es atendida por el psiquiatra por consumo de sustancias psicoactivas, 40% de ellos presenta también un trastorno anímico, por lo que se puede inferir que la comorbilidad anímica motiva a los pacientes de trastorno de consumo de sustancias psicoactivas a buscar ayuda. Ahora, ¿cuáles son los síntomas del trastorno de uso de sustancias psicoactivas? Esto va más dirigido a aquellas personas que se han cuestionado cómo pueden identificar que su familiar puede estar utilizando sustancias psicoactivas. Por favor, te vuelvo a invitar a compartir este video. Ánimo, Carlos. Saludos, gracias por tu comentario. Te vuelvo a invitar, comparte este video, por favor. Compártelo. Te vuelvo a invitar a que lo compartas. No me voy a cansar de pedirte que lo compartas, porque esto que voy a señalar ahorita, muchas veces los familiares tienen esa duda. ¿Cómo le hago para saber que mi familiar está consumiendo o volvió a consumir? Vamos a hablar de los síntomas del trastorno de uso de sustancias psicoactivas. Uno de ellos es el cambio en los comportamientos. Por ejemplo, disminuir la asistencia y el rendimiento escolar. Ese es un punto. No estoy diciendo que por esto a la persona se le va a categorizar como adicta. No, son diferentes. El DSM-5, que es el manual de clasificación de enfermedades mentales que utilizan los psiquiatras en la escuela americana y que también se utiliza aquí en México, dice que debe de haber más de 6 síntomas para determinar que una persona tiene un trastorno dentro de la clasificación de las enfermedades mentales. Entonces, primero, cambios de comportamiento, por ejemplo, disminuir la asistencia y el rendimiento escolar. 2, meterse en problemas con frecuencia, peleas, accidentes o actividades ilegales. 3, usar sustancias en situaciones que presenten un peligro físico. Por ejemplo, mientras conduces u operas una máquina o estás como responsable de algo que depende de tu atención. 4, actuar a escondidas o de manera sospechosa. 5, manifestar cambios en el apetito o los patrones de sueño. 6, demostrar cambios en el estado de ánimo, irritabilidad o estallidos de ira. Déjame, ¿qué te importa? Eso es una estallida de ira. Ya no me estés molestando. Eso es una estallida de ira. Por ahí anda Roxana Mafiotti, dice, buenas noches. Saludos, Roxana. 7, mostrarse temeroso, ansioso, paranoico y sin razón alguna. Cuando hablamos de paranoia es que estén volteando a cada rato, preguntando el por qué estamos aquí, a qué hora nos vamos a ir, por qué no sale. Eso es un estado paranoico, ansioso de ya vámonos, ya no quiero estar aquí, que empieces a verlo muy inquieto, moviendo los brazos, las manos, sudoración, movimientos involuntarios. Esto es un estado de ansiedad. Temerosos. ¿Y a dónde vamos? ¿Y estamos seguros? ¿Y qué va a pasar? ¿Y por qué venimos aquí? Ese es un estado temeroso. Sin razón alguna, sin algún motivo.
Y por último, no tener motivación es otro de las características. Esto te lo dejo a ti que me estás escuchando, que me estás viendo, para que si tú tenías duda de cómo identificar la probabilidad de los síntomas de una persona con problemas de adicción, pues bueno, ahí está esa aportación. Ahora, ¿cuáles son los cambios físicos de aquella persona que utiliza alguna sustancia psicoactiva? Ojos inyectados de sangre y pupilas de tamaño anormal, pérdida de incremento de peso repentino, deterioro del aspecto físico, olores inusuales en el aliento, el cuerpo o la ropa, temblores, habla inarticulada, o sea, hace que se trabe o que le sea difícil gesticular y coordinar, una coordinación atrofiada, donde tal vez se le caen las cosas de la mano, o es muy brusco o bruto al poder recoger una botella, o al poder agarrar agua, o al poder lavar los trastes o recogerlos. Ahí estamos hablando de una coordinación atrofiada. Y ahora, cambios sociales. Pero te vuelvo a invitar, por favor, ayúdame a compartir este video, regálame tus comentarios y por favor te vuelvo a pedir que me ayudes a reaccionar con ese me gusta, me encanta, me importa, me entristece, dependiendo de lo que estemos hablando. Por favor, por favor, por favor, mientras estoy hablando, hazme ese favor de reaccionar de esta manera a los videos para llegar a más personas. Ahora, vamos a los cambios sociales y con esto terminamos. Una persona con problemas de adicción va a empezar a tener cambios sociales. Entre ellos vamos a hablar solamente de 3. Cambios repentinos de amigos, empieza a cambiar sus amistades. Mi coach por ahí anda, saludos coach, lo veo en la Fight Night, ahí vamos a estar presentes echando porras en su esquina. Si tiene algún ahí prospecto para mí, yo metiendo. Para aquellos que no saben, me gusta el box, practicaba box y por ahí anda mi coach viendo el video, le agradezco su apoyo. Y bueno, entonces estamos hablando de los cambios repentinos de amigos. La persona empieza a abandonar sus amistades y a crear un nuevo círculo de amigos. Lugares favoritos de reunión. Tal vez deja de ir a convivios o a lugares que frecuentaba antes de utilizar la sustancia y ahora busca aislarse, busca apartarse o solamente estar en ciertos lugares de reunión donde hay consumo de sustancias psicoactivas. Y pasatiempos, tal vez practicaba algún deporte, tocaba algún instrumento, bailaba, danzaba, hacía algo. Gracias coach, dice siempre mi estimado, estamos orgullosos de ti, muchísimas gracias coach. Alfredo Solís dice excelente campeón. Y pues bueno, entonces abandona estos hobbies, abandona estos espacios de recreación que muchas veces también nosotros sin tener un problema de adicciones lo dejamos de hacer. Debemos de tener un espacio, un pasatiempo que nos pueda distraer o que nos pueda mantener alejados de la cotidianidad de la vida, de la rutina. Es este momento donde yo ahorita que estoy enseñándome a tocar guitarra, estás tú oyendo los sonidos de la guitarra, tratando de saber cómo tocar, hacer los arpegios, entre otras cosas. Eso es lo que la persona con problemas de adicción empieza a abandonar. Ahora, dentro de los cambios sociales también empiezan a presentarse problemas vinculados con el uso de sustancias psicoactivas, a que se ha detenido por traer sustancias en sus pertenencias o a ser detenido bajo los efectos de alguna sustancia. También empieza a verse esos cambios sociales y que a veces pasa muchas veces, sobre todo las madres, que tratan de solapar esta parte, de encubrirlo, de no dejarlo que asuma las consecuencias. Si la persona tiene que cumplir
una sanción de 36 o 48 horas, a veces la familia paga porque no esté detenido. Y eso lo que le genera a la persona es pensar que no hay consecuencias por la conducta adictiva que está generando en su vida. Así que la recomendación es, déjenlos. Si están detenidos, déjenlos que asuman su responsabilidad. ¿Te van a culpar, te van a gritar, te van a decir mal o mala? Sí, pero lo que estás haciendo es mantener una posición firme y decirle, no voy a permitir que sigas presentando esas conductas. Eso es lo que le estás diciendo cuando tú no asumes su responsabilidad y haces que asuma él la responsabilidad de sus actos. Porque no está detenido por bonito, está detenido por el uso o el consumo de sustancias. Y el último cambio social que presenta esta persona es la necesidad de dinero sin explicar. Te va a empezar a demandar, así tal cual, a exigir, no a pedir, a exigir, dame dinero, ¿qué hago? A ver, barro, ¿por qué le tienes que dar dinero por barrer o por lavar los trastes? ¿Por qué le tienes que dar dinero porque fue a la tienda? ¿Por qué le tienes que dar dinero porque fue por el garrafón de agua? ¿Por qué le tienes que dar dinero porque te desensacató? Cuando estamos pequeños, cuando estamos niños, todavía adolescentes, sí, para fomentar y de cierta manera premiar. Pero ya cuando es un adulto, que créanme, escucho a veces a madres con estos casos que sus hijos ya tienen 30, 35, 24 años, 20, y todavía le siguen dando dinero porque barrió. Le siguen dando dinero porque acomodó su cuarto. Le siguen dando dinero porque lavó los trastes o recogió los trastes. Es ilógico que tú le trates de dar dinero, porque ese dinero muchas veces los padres desafortunadamente saben que lo van a utilizar para consumir drogas y aún así se los dan. Pero es decisión de cada quien. A final de cuentas, lo que escuchas de mi parte son recomendaciones porque tú eres responsable de tu vida frente a la persona con problemas de adicción o aquella persona que nos esté viendo con problemas de adicción o escuchando. Tú eres el responsable de eso, de tu vida como tal. Y pues evidentemente los que ya son adultos empiezan a presentar problemas financieros. Vender sus cosas materiales, su ropa, sus tenis, incluso las cosas materiales de la madre o de la casa, y empiezan a irse a la quiebra, no tener que comer, solamente pensar en consumir. Es muy triste cuando la persona llega a estos límites de su vida o a esta situación. Voy a leer el último comentario de Alfredo Solís. Si tienes que hacer un comentario, este es el momento. Hoy no se conectaron muchas personas, pero yo sé que en su momento lo van a ver otras personas o lo van a escuchar. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, a seguir la página de Facebook, a compartirlo con alguien más, a etiquetar a alguien que necesite este espacio, esta capacitación. Yo no estoy cerrado a que estos videos los utilicen en los anexos, en las granjas, en los albergues, consejeros, padrinos que se estén capacitando, que quieran saber de estos temas. Es libre para todos. Estudiantes que estén queriendo conocer de manera más empírica y teórica esta situación del problema de adicciones, adelante, utilicen estos videos. Para eso están abiertos a todo el público. Si fuera solamente para la comunidad lo pondría privado, pero está público, entonces aprovechemos, generemos esta influencia, esta afluencia de personas. Alfredo Solís dice, necesitamos hacer labor conjunta y poner nuestro granito de arena, principalmente la familia desde nuestra trinchera ante la pandemia de las adicciones. Ánimo a todos. Gracias por tu comentario, Alfredo, o por tus comentarios durante el transcurso del video. Graciela Nieto agrega, como siempre, muy clara su información. Muchas gracias. Usted, cordial abrazo desde Argentina. Saludos, Graciela Nieto, hasta Argentina.
Alfredo Solís dice, excelente espacio de capacitación. Y Graciela Neto vuelve a comentar, excelente espacio. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron comentando. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, alguna aportación, con mucho gusto puedes hacerlo a través de tus comentarios cuando estés terminando de ver este video. Estamos ahorita abiertos a dar atención vía online a través de llamada a aquellas personas que necesiten una orientación o atención psicológica. Quedamos disponibles en Facebook, Facebook, YouTube, Spotify, Google Podcast, entre otras plataformas. Por mi parte sería todo. Agradezco el tiempo y el espacio que me dedicas a mí, a este servidor que tienes enfrente de tu pantalla. Y pues nada, no me queda más que agradecer y despedirme e invitarte a que recuerdes, todos los martes a partir de las 7 tenemos estas transmisiones, donde cada semana hablamos de un tema diferente. Nos despedimos, que tengas una excelente noche, tarde, día, dependiendo en el horario que nos estés viendo, y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.